Gracias, presidente. Bueno, estamos ahora debatiendo la segunda de las iniciativas del Gobierno, que como se acaba de decir recién, se denomina medidas fiscales paliativas, ¿sí? Es decir, algo que se supone que alivia el dolor, irrelevantes. Yo no he visto hasta ahora, o me cuesta mucho encontrar, alguna medida propuesta por este Gobierno que apunte a mejorar la situación. ¿Perdón? Perdón, senador, tiene una interrupción del senador Atauche. No, todavía no me pasaron las modificaciones, las voy a decir posteriormente. Disculpe, senador. Tiene la palabra el senador Martín Lustó. Ok, gracias. Vuelvo sobre el tema. O sea, vamos a esperar cuáles son las modificaciones que hay sobre el dictamen que se acaba de informar. Dije, estamos debatiendo esto que es la segunda de las iniciativas del Gobierno, ¿sí? Que son las medidas fiscales paliativas y relevantes. Paliativas es que tienden a menguar el dolor, a aliviar el dolor. A mí me cuesta encontrar por ahora una sola propuesta de este Gobierno que mejore la situación de la mayoría de los argentinos. Una mayoría que tiene una gran voluntad para poner el hombro para que las cosas funcionen. Pero primero aumentaron las cuotas de los colegios, después subió la medicina prepaga, subieron los medicamentos, el transporte, las tarifas de gas y electricidad, los alimentos. Y todo esto, sumado a la devaluación que hubo, ¿sí? Hizo caer los ingresos reales de docentes, médicos, jubilados, de toda la clase media, y la enorme recesión hizo caer las ventas de las pymes. A las pymes lo que le pasa es que se le multiplican los costos, como pasa en el caso de tarifas, y les colapsan las ventas. Como dije, los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme, ¿sí? Y expliqué más temprano que están pasando la motosierra por su propio estilo de vida. Y muchos creen que vale la pena. Y la verdad que ojalá que así sea. Ojalá que esto sea una salida. Pero mientras tanto, el Gobierno manda una ley que llama o denomina paliativa. Y yo quiero analizar en algunos pocos minutos para quién es ese alivio. Si es para el sector que corresponde o no. Porque como dije a la mañana, queremos equilibrio fiscal. Yo ya dije que sí y toda la sociedad ha dicho que sí. Y creo que ese es un gran aprendizaje. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a ese equilibrio? Sí, la sociedad ha dicho que sí y muestra una vocación enorme por salir de la trampa, haciendo un esfuerzo por salir de la trampa en la que hemos estado sumidos desde hace mucho tiempo. Pero lo que nos tenemos que preguntar hoy, y creo que es lo que el Senado debe responder, es cómo debemos o cómo se van a repartir las cargas de ese esfuerzo. Es cierto que la propuesta busca dar previsibilidad fiscal al Gobierno nacional y a las provincias. Sin embargo, cuando uno mira en detalle, el oficialismo no logra salir de la misma lógica que tenía en la ley bases y en el resto de las cosas que hace. Privilegia a los más fuertes en detrimento de los más débiles. En los términos que usaría el propio Gobierno, libera del yugo impositivo del Estado, ¿pero a qué sector? A los más ricos entre los más ricos, a los que eligen evadir reiteradamente, a los privilegiados que se fueron a vivir a otro país porque no querían pagar impuestos, y en cambio se muestra absolutamente indiferente con la situación de todo el resto del arco de contribuyentes. Esto es, el paquete fiscal tiene una lógica muy similar, el blanqueo, por ejemplo, o el REP, tiene una lógica muy similar al RIGI. Más privilegios, y la pregunta es ¿para quiénes? Al que evadió, y ese evasor serial le da todo. Al que se fue a vivir al exterior porque había muchos impuestos, también le da todo. A los más ricos, entre los ricos, le da todo. Al contribuyente cumplidor no le da nada. A la clase media no le da nada. Este es el blanqueo más generoso de la historia. Muchos van a poder entrar millones de dólares sin pagar un solo peso. Y encima ese blanqueo es complementado con una baja del impuesto a los bienes personales. Y además de eso, esa baja del impuesto a los bienes personales trae aparejada una estabilidad en la situación tributaria hasta el año 2038. 15 años de estabilidad tributaria en la baja del impuesto. Es decir, que al mismo tiempo que 1 millón de trabajadores van a volver a pagar ganancias y que millones van a perder el monotributo social, porque así era como estaba en el proyecto original, los más ricos entre los ricos, los evasores seriales, van a tener beneficios
realmente exorbitantes. Como dije recién, para los más ricos y evasores, menos impuestos. Para la clase media y los más vulnerables, más impuestos. Y ese parece ser el concepto de paliativo que tiene el gobierno. Hay plata para los grandes evasores recurrentes, pero muchos jubilados van a volver a pagar ganancias. A los lavadores de activos, blanqueo gratis. A los trabajadores que perdieron ingresos ante la inflación, más impuesto a las ganancias. Hay baja de impuestos a los que más tienen en bienes personales, pero hay aumento de ganancias para la clase media. Por ejemplo, para los médicos, que cada vez que hacen una guardia le sacan un montón y entonces hay un desincentivo a lo largo y a lo ancho del país para hacer guardias. Y acá radica la injusticia de este paquete. La verdad es que si no van a poder premiar a los buenos contribuyentes, entonces no le regalen plata al que evade. Si no hay plata y entonces suben el impuesto a las ganancias, entonces no le bajen tanto los impuestos a los que pagan bienes personales. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la baja de bienes personales cuesta lo mismo que el aumento de las jubilaciones que dispuso la Cámara de Diputados. Entonces, este no es un tema solamente fiscal, es un tema de prioridades. Hay que optar. ¿Cobran más los jubilados o le bajamos más los impuestos a los más ricos? ¿A los que evadieron? Ya vimos cuál es la prioridad del gobierno. Este gobierno elige la austeridad y la responsabilidad fiscal cuando mira a los jubilados. Pero después opta por ser populista, y diría el presidente, degenerado fiscal a la hora de mirar a los más privilegiados de la Argentina. Hay responsables fiscales cuando están en la oposición y votan el 82% móvil. Y acá, insisto, hay senadores que hicieron eso y hay ministros del propio gobierno que votaron el 82% móvil en el 2010. Pero después se escandalizan todos y denuncian una suba ínfima de las jubilaciones para todos los jubilados que perdieron un tercio de capacidad de compra en estos meses. ¿Qué tan importante, por ejemplo, le pareció la responsabilidad fiscal al presidente cuando votó la rebaja de impuesto a la ganancia de Massa en plena campaña? No parece que ahí la responsabilidad fiscal fuera tan importante. Entonces, este paquete tiene estas medidas que son supuestamente paliativas, pero en realidad viene a dar nuevos privilegios. Y así como pasó en la ley Bases, cuando estos privilegios surgieron en comisión, el gobierno optó por tratar de maquillarlos. Y voy a dar algunos ejemplos. En la media sanción que vino de diputados en el proyecto oficialista, los funcionarios podían blanquearse hace 5 años que ya no son más funcionarios. Y además, otra vez, como pasó antes, los hermanos de los funcionarios podían blanquear. ¿Sí? El hermano del funcionario es aquel que tiene la misma edad, confianza y va a compartir más tiempo de vida. Es decir, puede tener todas las cosas a nombre del hermano. Obviamente nosotros solicitamos modificar ambas cuestiones, sacar a los hermanos y extender el plazo a 10 años. Y se hizo. Bienvenido. Pero ¿dónde está la trampa? La trampa es que todavía pueden blanquear sociedades que son propiedad de funcionarios. Es decir, funcionarios pueden hacer que sus sociedades blanqueen dinero. También pedimos que quienes entraron a blanqueos anteriores no puedan entrar a este nuevo blanqueo. ¿Por qué? Porque si no es una tomadura de pelo para el buen contribuyente. No pago, entro un blanqueo. Otra vez no pago y entro al siguiente blanqueo y así sucesivamente. Recordemos que en Argentina tenemos un blanqueo casi por lustro y que hubo 2 blanqueos en los últimos 8 años. Lo que nosotros quisimos hacer es excluir a aquellos que son evasores seriales y además dar una señal para adelante. Porque si la norma es que el que entró al blanqueo anterior no puede entrar a este, también el que entra a este sabe que tiene que empezar a pagar a partir de que blanquea. Si no, otra vez es el permanente evasión, blanqueo, evasión, blanqueo, evasión, blanqueo y además siempre por los mismos. ¿Qué pasó? No lo aceptaron. Pero hicieron de cuenta que sí lo aceptaron. Entonces, ¿qué hicieron? Dejan entrar a todos, inclusive a los que entraron a todos los blanqueos anteriores, pero dicen que al próximo blanqueo no pueden entrar. Y todos sabemos que eso es un engaño, porque la próxima ley de blanqueo puede solamente anular ese artículo y volver a permitir que los que blanquearon esta vez vuelvan a entrar. Volviendo a la educación, nos indigna, ¿sí?, que los chicos que se llevan materias no repitan de grado. Pero hacemos la vista gorda con los que pasan de blanqueo en blanqueo. Un blanqueo atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, y ahí el gobierno elige hacerse los distraídos. Pero los privilegios que tiene la casta de evasores fiscales y los más ricos entre los ricos no terminan acá.
porque además de eso, en el paquete hay algo que se llama el régimen especial del impuesto a los bienes personales. Y voy a explicar en qué consiste. Es una rebaja enorme, encubierta, del impuesto a los bienes personales. Hoy la alícuota que paga alguien que paga bienes personales, que tributa bienes personales, arranca en 0,5 y llega a 2,25. Y yo coincido que el 2,25 es excesivamente alto, excesivamente oneroso. Pero la ley lo que hace es llevar todo a 0,5. Todo a 0,5. Sí se pagan 5 años por adelantado. Pero pensemos qué es lo que le pasa a alguien que hoy paga 2,25. Hoy paga 2,25 y paga solo un año, el año 2023. Ahora va a pagar 2,5 y va a pagar los próximos 5 años. Casi pagando lo mismo, en lugar de pagar un año, paga 5. Y cuanto más rico se es, más importante es la rebaja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pago 0,5, no tiene ningún sentido adelantar 5 años al 0,5. Lo único que estoy haciendo es adelantar sin beneficio. Pero si yo pago 2,25, adelantar y pagar a 0,5 es una enorme rebaja, una enorme rebaja. Entonces está claro que tal como está diseñado el régimen especial de impuesto a los bienes personales, no solo beneficia a los ricos, sino que beneficia mucho más, a los más ricos. Pero el privilegio no se termina ahí. Si entran al régimen especial, no tienen que presentar declaración jurada por los próximos 5 años. Eso quiere decir que pueden seguir teniendo incremento patrimonial, por ejemplo, por rentas, porque ya tienen un patrimonio muy alto, y sin embargo no tienen que volver a declarar. Se ahorran el impuesto sobre el aumento patrimonial de los próximos 5 años. Pero tampoco terminan ahí las prebendas. Si hacen eso, tienen estabilidad fiscal hasta el año 2038. 15 años de estabilidad fiscal con una enorme rebaja de impuestos a los bienes personales. Es decir, que los más ricos entre los ricos tienen rebaja de impuestos y estabilidad. Pero hay más. ¿Sí? Los que blanquean, es decir, los que no vienen pagando IVA, ganancias, débitos y créditos, impuestos a los bienes personales, ingresos brutos, por todo lo que acumularon y no declararon, ahora pueden blanquearlo a tasa cero. Y además de blanquearlo a tasa cero, después pueden entrar al régimen especial de impuestos a los bienes personales. Es decir, son evasores seriales a los cuales no le cobramos cuando blanquean y después le damos una rebaja impositiva y estabilidad tributaria por 15 años. Voy a explicar por qué esto está diseñado así. En el año 2016, el blanqueo que hubo en ese año, hace poquito, superó los 120.000 millones de dólares. Insisto, 120.000 millones de dólares. El 92% lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. Decía, montos muy grandes blanqueó el 0,5% de la Argentina. El 92% de 120.000 millones. 100.000 millones de dólares blanquearon. ¿Qué pasó después? Blanquearon 100.000 millones de dólares, pero después el gobierno no cumplió su promesa o el Estado no cumplió su promesa de una rebaja de bienes personales y volvieron a pagar impuestos a los bienes personales. Entonces, ¿hoy qué quieren aquellos evasores seriales? Quieren blanquear barato y además asegurarse que nunca más les cobran bienes personales. Así es como está diseñado el régimen. Entonces, ¿qué es lo que tiene la ley? Lo que la ley tiene es una rebaja de impuestos y estabilidad para los grandes evasores que increíblemente incumplen de manera reiterada, pero acceden a estos privilegios. Y también una enorme baja de impuestos y estabilidad para los más ricos entre los más ricos. Ahí están orientadas las medidas paliativas. Esas son las medidas paliativas que tiene el paquete fiscal de medidas paliativas relevantes. Obviamente nosotros pedimos cambiar esto. ¿Con qué nos contestaron? Con otro maquillaje. ¿Qué es lo que hacen? En lugar de prohibir que los que blanquean y son evasores seriales entren al blanqueo a tasa cero y después al régimen de impuestos a los bienes personales, es decir, blanquean y estabilizan su situación patrimonial desde el punto de vista impositivo por 15 años, lo que hizo el gobierno fue cobrarles más. Dicen, les vamos a cobrar 20% más. ¿Saben cuánto es 20% más? En lugar de pagar 0,5, pagan 0,6. Pero ya expliqué que el que paga 0,5 no le conviene entrar al régimen especial. Conviene entrar a partir del 0,75, el que paga 0,75, 1, 1,25 hasta 2,25. Entonces, se hizo más caro, pero la verdad que se hizo más caro con ningún impacto, absolutamente ningún impacto. Le siguen dando
bienes personales más baratos de lo que pagarían, le siguen dando 15 años de estabilidad. Entonces, ¿eso es arreglar el problema? Ante tantas negativas y elusivas, ¿sí?, de este tipo, para corregir las cosas que venían del blanqueo, nosotros hicimos también con nuestro equipo otro dictamen. Y voy a contar y voy a leer las cosas que tiene ese dictamen. Primero, como beneficio para los contribuyentes que cayeron en mora en estos años tan difíciles y cayeron en mora con la AFIP, incorporamos una moratoria bien amplia, pero la calibramos para que sea más justa. Obviamente recalibramos el blanqueo fiscal. ¿Qué hicimos? Que pagan más los que más blanquean. Hasta $50.000 no se paga nada. De $50.000 a $200.000, ese tramo se paga 5% y de $200.000 en adelante 10%. ¿Quieren más recursos fiscales? Cóbrenles más a los que van a blanquear, que son evasores seriales. Recordemos otra vez todos los impuestos que se ahorró el que evadió. 21% de IVA, 35% de ganancias, 1,2% de débitos y créditos, 4 o 5 de ingresos brutos, hasta 2,25 de bienes personales. ¿No se le puede cobrar 10% al que va a blanquear millones en Argentina y no estuvo pagando nada por esos millones? En nuestro dictamen, obviamente, si alguien entró a alguno de los últimos 2 blanqueos, no puede entrar a este, es decir, que nosotros no le permitimos blanquear a los que son evasores seriales. Y obviamente las sociedades de funcionarios públicos no pueden blanquear, porque si no es un chiste, el funcionario no blanquea porque tiene una sociedad por al lado donde blanquea. También eliminamos la posibilidad de blanquear lo que está a nombre de testaferros y particularmente eliminamos una irregularidad enorme que tiene este blanqueo, que es que pueden blanquear los extranjeros. Nunca había un blanqueo así. En la Argentina nunca hubo un blanqueo donde los extranjeros pueden blanquear. Si los extranjeros pueden decir, no importa de dónde tienen habido el dinero, pueden decir, yo tengo criptomonedas y las blanqueo en Argentina. No importa a qué se dedicaron, no importa si el origen de sus fondos es narco, ¿sí?, si son terroristas, si son corruptos de otros países. Por eso también rehicimos el blanqueo. ¿Qué quiere decir que rehicimos el blanqueo? Hicimos que el blanqueo sea solamente un blanqueo fiscal, es decir, que no puedan blanquear los delincuentes que tienen plata mala vida. No importa el origen, insisto, corrupción, narcotráfico, venta de armas, terrorismo. Y al mismo tiempo le damos un premio a los buenos cumplidores tributarios, porque si no, son beneficios enormes para los que más tienen y para los que evaden, y los que todos los días se cargan con la enorme mochila de impuestos de este país no tienen un solo beneficio. ¿Cuáles son los beneficios que dimos? Bueno, para los que llegan a pagar impuestos a los bienes personales, una rebaja de impuestos de los bienes personales para este año. A los que por patrimonio no pagan bienes personales, que les dimos una suba del mínimo no imponible de ganancias para este año, es decir, que pagan menos impuestos a las ganancias este año. A los que no pagan ganancias porque son monotributistas, los eximimos este año de dos cuotas del monotributo. Y obviamente modificamos el régimen especial para el impuesto a los bienes personales. ¿Haciendo qué? Impidiendo que el que blanquea ahora encima tenga rebaja tributaria de impuesto, blanquea cero, tiene rebaja del impuesto a los bienes personales y estabilidad tributaria en las alícuotas hasta el año 2038. ¿Hasta cuándo la acotamos? El gobierno quiere dar esa estabilidad tributaria en las alícuotas, pero la tiene que dar por el periodo de su mandato, ¿sí?, hasta el año 2028. No la puede dar por 10 años más. ¿Qué más hicimos en nuestro dictamen? Bajamos menos bienes personales, porque la rebaja de bienes personales que propone el gobierno es muy, pero muy grande y cuesta mucho, como dije, y entonces subimos más el mínimo no imponible, es decir, le cobramos más a los sectores que más tienen y no le subimos tanto la carga tributaria a la clase media, insisto, a todos los que día a día en un montón de provincias argentinas se desloman trabajando, se les cayó el poder adquisitivo, le suben todo, pero ahora le van a subir las ganancias, porque, insisto, los ricos y los evasores tienen estabilidad por 15 años, pero a los contribuyentes de ganancias le dimos inestabilidad en 6 meses. Le rebajó Massa con Milei y ahora se está proponiendo que se vuelva a subir. También corregimos inequidades que hay para los que tienen alto patrimonio y se fueron a vivir afuera, porque ahí hay una fuente para evadir. ¿Qué puede pasar? Alguien, por ejemplo, acá se paga bienes personales,
se va a un país donde no paga bienes personales, acá no declaraba cuánta plata tenía, y va afuera, como no paga impuestos, lo declara. Y ahora puede volver y decir, no, esto ya lo tenía. Bueno, en el dictamen nuestro tiene que demostrar que lo ganó afuera en los años en que no fue residente fiscal, si no tiene que pagar por eso, porque quiere decir que lo estuvo evadiendo antes. Finalmente, hoy el impuesto país que vence ahora a mediados de diciembre va a 70% a ANSES y el 30% va a vivienda social, entre ellas el famoso FISU, pero el gobierno no lo está ejecutando. Y al mismo tiempo vimos en estos días que le está transfiriendo a las provincias la responsabilidad por terminar obras públicas. Entonces lo que hacemos es coparticipar ese 30% para que vaya directo a las provincias. Hoy lo dije más temprano, está claro, necesitamos más liberalismo, es decir, menos trabas burocráticas y menos trabas tributarias para producir. Pero también necesitamos un Estado que sea justo cuando haga eso, que además de brindar salud, educación, justicia, seguridad, jubilaciones, infraestructura necesaria, también el reparto de la presión tributaria, el reparto del esfuerzo sea más justo. Son ambas cosas a la vez las que nos sacan, ¿sí? Y esto lo saben todos los países que se han desarrollado de verdad, no importa dónde. Hay un especialista de Harvard que se llama Ricardo Hausman, que dice que el desarrollo es como jugar al Scrabble. Por ahí los más jóvenes no juegan al Scrabble, pero en el Scrabble uno tiene su atril, tiene letras, y sobre lo que está montado, sobre las palabras que está montada, uno hace palabras nuevas y suma puntos. ¿Qué quiere decir desarrollarse? Agregar valor sobre lo que ya existe. Y él tiene una metáfora que a mí me gusta mucho. Él dice, desarrollarse es jugar al Scrabble, las consonantes las pone el sector privado y las vocales las da el Estado. Si no están las dos, no se pueden hacer palabras. Si el Estado solamente te da una letra, podés cantar los Orozco, pero no vas a poder tener amplitud en cómo agregás valor. Es Estado y es mercado, y esto se sabe en todos lados, ¿sí? El Estado sin mercado no funciona y el mercado sin Estado tampoco funciona. Yo voy a votar a favor de este paquete fiscal, porque como dije, creo en el equilibrio fiscal y porque los gobernadores están demandando para sus provincias, que han tenido una enorme caída en la coparticipación, mientras el único impuesto que no se coparticipa, o los dos que no se coparticipan, que son retenciones e impuesto país, se los queda enteros el gobierno nacional. Pero también voy a debatir en particular para incorporar todos estos cambios que acabo de mencionar y que estuvimos trabajando. ¿Sí? ¿Para qué? Otra vez, esta es una ley que tiene medidas fiscales paliativas y relevantes. Para que lo paliativo sea para los sectores que lo merecen. ¿Sí? Para que el paquete fiscal sea más justo con lo que pone en el hombro, con los que cumplen de verdad con sus obligaciones, para que sea más justo con la clase media en lugar de privilegiar a los ya privilegiados a costa de todos los demás, en especial, como dije antes, de los jubilados. Insisto, vamos a dar las herramientas para que provincias y nación tengan cuentas ordenadas, pero creemos que ese esfuerzo tiene que estar distribuido de manera mucho más equitativa entre toda la sociedad. Muchas gracias.